Comenzamos el programa hablando de la actualidad del movimiento obrero organizado. Vamos a hablar de los trabajadores. En este caso, los trabajadores de los peajes vienen sufriendo las políticas desregulatorias del gobierno de Javier Milei. Ustedes recordarán 500 trabajadores en la calle y sin indemnización, al menos esa es la última información que tengo. Pero bueno, no quiere dar el brazo a torcer. El gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, sigue con esta política desregulatoria. Y ahora se han sumado nuevos despidos, 117 despidos en los últimos días, así que el panorama evidentemente es complejo. Decidimos para ello traer los servicios de Cristian Palié, que es secretario general del gremio, para que nos explique qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo con los trabajadores de los peajes? Milei es verdad, es obvio que llegó con el discurso de vamos a ajustar, vamos a reducir, pero parecería haber una suerte de inquina, algo particular con los trabajadores de los peajes, porque lejos de amenguar la cosa y de negociar, como sucede en otros lugares, en el marco de las políticas regulatorias, parece que quiere ir más profundo y despedir más gente. Sí, lamentablemente, vos bien lo marcabas recién en el comienzo, Antonio, ha finalizado una concesión de Caminos Río del Uruguay, que tenía a cargo 3 rutas nacionales, lo cual aceleró el proceso de privatización, lo cual está en un proceso administrativo, va a llevar entre 8 meses y 1 año hasta la toma de posesión de alguna nueva constructora que se haga cargo de esas 3 rutas, y en el mientras tanto se finalizó el contrato de esa empresa y 500 compañeros se han ido a la casa con una mano atrás y otra adelante por parte de la empresa, una irresponsabilidad total de no respetar lo que es la ley de contrato de trabajo, porque ni siquiera al día de hoy está garantizado el tema indemnizatorio. Recién están llegando los telegramas de notificación de cese laboral en el cual no se jactan de pagar una liquidación final, así que nosotros, como ya lo habíamos hablado anteriormente, hemos empezado el proceso judicial para que los compañeros puedan cobrar su indemnización como corresponde, pero por parte de esa empresa privada, más allá de la situación económica que tiene o ha tenido en esta convocatoria de acreedores que al día de hoy tiene presente, nosotros consideramos que los compañeros no tienen que ser la variable de ajuste ni culpables. Y por otra parte, el Estado Nacional, bien vos lo marcabas, con estas políticas de tratar de desregularizar absolutamente todo, no hizo caso omicuo lo que se viene haciendo hace 30 años en la actividad de peaje, de un contrato o de cesión de trabajo, mejor dicho, a la hora de los cambios de empresa o distintas privatizaciones que se van dando en las rutas nacionales. Eso llevó también nosotros, que estamos con paritarias atrasadas, en una de las empresas que tiene participación plena, el Estado Nacional, que es Corredores Viales, Sociedad Anónima, puntualmente acá en la ciudad de Rosario, el intendente ha elevado una causa penal por el tema de la situación de la circunvalación de Rosario, por el corte de pasto y mantenimiento. Esa circunvalación de Rosario, la ruta 008, es una ruta nacional que está concesionada por Corredores Viales, lo cual venimos con un atraso dentro de la actividad de 20 puntos paritario y condiciones edilicias y de higiene y de seguridad para los compañeros paupérrimas. Por eso marco yo lo que ha hecho el intendente de judicializar la circunvalación para que le den un mantenimiento, así que imagínense las condiciones en las cuales trabajamos los compañeros. Eso hizo que llevemos a cabo una medida de fuerza con una denuncia de conflicto como corresponde dentro de la Secretaría de Trabajo, y el viernes de la semana pasada hicimos un cese total de la actividad en todo el país, incorporando una denuncia en conflicto en las distintas empresas también, más allá de Corredores Viales, Sociedad Anónima, y estábamos en una audiencia al mediodía en Secretaría de Trabajo por Zoom, en la cual Corredores Viales no se presentó y paralelamente estaba imprimiendo 117 telegramas de despido que al día de hoy todavía siguen llegando a los compañeros. El sindicato de ustedes, el SUTPA, Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines, está relacionado a la figura de los Moyano a nivel nacional, principalmente la de Facundo Moyano. Sabemos que los moyanos son de los sindicalistas más combativos, si uno quiere, después uno puede coincidir o no, pero son de los más combativos a la hora de, de defender los derechos de los trabajadores. ¿Pensás que el gobierno de Javier Milei, al ir contra los trabajadores de los peajes,
quiere de alguna forma leccionar a otros gremios que se puedan sumar a esto y de alguna manera pegarle al sector más duro del sindicalismo? Hoy nuestro conductor, Facundo Moyano, es el secretario adjunto de nuestra organización. A la cabeza a nivel nacional es Florencia Cañabate, nuestra secretaria general. A ver, puede venir por ahí o no. Lo que nosotros estamos denunciando hace tiempo y lo que venimos marcando son las condiciones laborales, la no apertura de paritaria para los compañeros y también la trazabilidad de estas rutas nacionales, que el servicio lamentablemente es muy flaco, y las rutas nacionales que no tienen una concesión y que están a cargo de Vialidad Nacional, como lo hemos hablado también anteriormente. Ejemplo tenemos en la provincia de Santa Fe, Ruta 33, Ruta 11, que está a cargo de Vialidad Nacional. Bueno, tienen cero servicio de mantenimiento en general. Y bueno, se puede llegar a marcar, como vos lo decís, por tener una figura como es Facundo, como es el apellido Moyano, dentro de la organización, más allá de ser el conductor, es secretario adjunto. Pero creo que es voz más que autorizada dentro de la actividad de peaje y como voz de lo que es el movimiento obrero, de poder hablar y marcar lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Nosotros no marcamos que la privatización es mala o lo del Estado es malo. Lo que nosotros marcamos... Ustedes no se oponen a la tecnologización de los peajes, algo que uno puede estar de acuerdo o no. De hecho, bueno, yo estoy de desacuerdo porque se van a perder fuentes de trabajo, pero en otro lugar del mundo esto existe. Sí, bueno, sin ir más lejos, hace casi 20 días salió un decreto de parte del Estado Nacional que para finalización del 2027 se tiene que implementar el sistema de free flow. No va a haber más cobro de peaje, no va a haber más cabina de peaje. Resumiendo, va a haber un pórtico con camaritas que te va a tomar la patente y te va a llegar a tu cuenta bancaria o a tu tarjeta de crédito. Este es el famoso telepase. Telepase que hoy funciona, pero el sistema que ellos consideran y que largaron por decreto es el sistema Free Flow. Que por ¿Qué ejemplo, diferencia hay con el telepase? El telepase hoy hay unas antenas con cabina que te las puede cargar manualmente un compañero, se tipea y una antena te levanta la barrera, pero ya no va a haber más cabinas de peaje, se pone un pórtico con cámaras, como hoy, por ejemplo, tiene la empresa AUSA en lo que es autopista Ilia, por ejemplo, para hacer el ingreso a la 9 de julio a Capital Federal. No hay más cabinas de peaje y hay un pórtico con cámaras que te toma ese telepase automáticamente por la patente. Eso es lo que salió por decreto. A ver, nosotros no estamos en contra, es más, estamos trabajando con un par de empresas privadas como Autopista del Sol, como Autopista del Oeste, en la implementación de la tecnología, pero generando y reconvirtiendo a los compañeros de la actividad, no dejando sin trabajo a los compañeros. Y esta situación que hoy estamos teniendo mediante un reclamo de parte de esta empresa Corredores Viales, que en vez de venir a sentarse a negociar, que nos llamó Secretaría de Trabajo, fueron a imprimir 117 cartas de documentos de despidos sin causa, como para disciplinar y enmarcar de que la protesta que nosotros estamos haciendo no es legítima, y es todo lo contrario. Como trabajadores y como actividad de peaje que representamos, tenemos derecho a huelga y derecho a reclamar. Ahora estaba pensando, incluso, poniéndose uno en el lugar de Milei y de sus políticas, el Estado, ellos que quieren de alguna forma achicar los gastos del Estado, el Estado va a tener que pagar juicios monumentales, digamos, ¿no? Por estos despidos sin causa. Estoy pensando en voz alta, digamos, ¿me equivoco? A ver, en parte, más allá de juicios y demás, también hay que rever esa situación porque, bueno... Hay gente que tiene 20 años, justamente nosotros entrevistamos a una trabajadora de 20 años, le hace un agujero así al Estado, básicamente. Está bien, bueno, el proceso judicial de este país se dilata muchísimas veces para los laburantes, pero sí puntualmente en este caso, con esta tanda de despido que largaron desde Corredores Viales, estábamos en una legítima protesta en la cual no nos habían dictado conciliación obligatoria, todo lo contrario, nos habían llamado a sentarnos a negociar Secretaría de Trabajo, y bueno, ellos no se presentaron y decidieron encarar directamente por los despidos sin causa. Nosotros ahora estamos trabajando legalmente porque es ilegítimo lo que hicieron para el pedido de reincorporación, y esperemos que la justicia lo haga en un carácter favorable y pronto sobre esa situación. Y después, bien lo que vos marcás, y sí van a tener muchos problemas judiciales de parte del Estado Nacional, por ejemplo, con esta concesión Caminos Río del Uruguay, que ha finalizado y que ahora han quedado 3 rutas del Mercosur: Puente Rosario Victoria, Ruta 174. Puente Rosario Victoria, ¿qué va a pasar? Sí. Algunos decían en Buenos Aires que puede llegar a cerrar el Puente Rosario Victoria.
A ver, si no tiene un mantenimiento como corresponde, Sí. la traza esa es una ruta con 60 kilómetros, muy complejos, con 13 puentes. Los 13 puentes tienen unas juntas que son de medición diaria y de mantenimiento diaria, y en un promedio no más de un mes y medio, si eso no tiene la mantención como corresponde, lamentablemente van a tener que poner un terraplén del lado de Rosario y un terraplén del lado de Victoria, provincia de Entre Ríos. Y después todo lo que conlleva también la situación. A ver, la semana pasada, el fin de semana, mejor dicho, hubo un accidente muy grande en el cual hubo 5 vehículos involucrados, lo cual estuvo casi 2 horas y media la traza totalmente cortada, con más de 20 kilómetros de cola, y los que estaban asistiendo o marcando un balizamiento era Gendarmería. A mí me parece que eso es algo muy claro, de lo cual nosotros venimos denunciando, y que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Federales de nuestro país no están para hacer un balizamiento sobre traza. Claro. Para eso están los compañeros que brindan el servicio. Y Vialidad, por otro lado, es quien es la responsable de tomar estas decisiones del Estado, pero contradictoriamente el Estado Nacional la estaba haciendo, porque tuvieron, no hace más de 10 días, 1.200 despidos, ni siquiera tiene gente para trabajar. Así que la verdad es muy caótica. ¿A cargo de quién está Vialidad hoy? ¿Quién la está manejando con esta nueva desregulación de mi ley? El director de el director de Vialidad es ¿cómo es? Se me fue de la cabeza, Bueno, perdón, Antonio. Pero depende de qué ministerio. No, está por un lado Vialidad Nacional y por otro lado está Transporte y Economía, que trabajan en conjunto. Bien, que trabajan. Pensaba, digamos, en el comercio interregional, por ejemplo. Perdón, Campoy está como director de Vialidad. Pensaba en el comercio interregional entre Ríos y Santa Fe, por el puerto de Rosario Victoria, o productores que tienen que pasar con su producción. Digamos, esto va a terminar incidiendo en los costos directamente de los productos. Va más allá, es una ruta del Mercosur. Todo lo que viene de Chile, por ejemplo, pasa por el puente Rosario Victoria para trasladarse tanto sea para Uruguay como para Brasil. Eso es algo que también nosotros lo marcamos ante esta situación que veíamos que se iba a dar lamentablemente, y generamos las distintas denuncias pertinentes y tratábamos de marcarlo públicamente, de explicar el impacto fuerte que va a tener y está teniendo ya en lo que es la economía regional. Claro. Si estas rutas no se atienden y no están en las condiciones que tienen que estar. Es algo que va más allá, y la vida de los usuarios, que eso es lo que prima y que es lo que realmente importa también. Exactamente, y no van a tener la atención en tiempo y forma como corresponde. Así que la verdad no sabemos a qué está jugando este Estado Nacional. A ver, te vuelvo a repetir. El gobierno, hablando de niveles estatales y responsabilidades, ¿el gobierno provincial de Maximiliano Puyaro hace algo o no hace? No, ellos se pronunciaron desde lo que es el Ministerio de Infraestructura y Obra Pública, de parte del gobierno de Puyaro, de que no era competencia de ellos lo que era el puente Rosario Victoria. De Enrico. Exactamente. Él se pronunció mediante unos medios y las redes sociales de que no era competencia de ello el puente Rosario Victoria. Sí, en su momento, y está en negociación el pedido de algunas rutas nacionales, como por ejemplo la 11 o la 33, para hacerse cargo de Vialidad provincial. Pero bueno, eso es una negociación que tiene con el Estado, y que vos bien lo sabés cuando esto empezó, que fue dame esto y te doy esto, y le corrió el nada. ¿Le corrió el cuerpo el tema este del Ministerio de Trabajo de la provincia y el gobierno provincial? Sí, totalmente, más allá de que sea una ruta nacional y por ahí desde el Ministerio de Provincia no tendría una incidencia, sí, políticamente los actores que corresponden a la provincia de Santa Fe le corrieron el cuerpo. Más allá del pronunciamiento de un par de diputados, no hubo más que eso. ¿Te llamó Roal Vasco, el ministro de Trabajo, o acá Ludueña? No, para nada, no. La verdad que no tuvimos comunicación alguna. Vuelvo a repetir, sí, con un par de diputados que se acercaron y trataron de hacer una presentación y dar una mano. No así, por ejemplo, provincia de Entre Ríos. Provincia de Entre Ríos sí se ha pronunciado desde el Senado, desde el acompañamiento de distintos bloques de diputados y senadores de la provincia. Y es más, el día de ayer Frigerio, el gobernador, tuvo una reunión con el director de Vialidad Nacional, pronunciándose por esta situación de la Ruta 2 y la Ruta 14 puntualmente, y la Ruta 74. Claro, y eso que Frigerio es del PRO, ¿no? Supuestamente Puyaro estaría más al centro. Frigerio más a la derecha, Puyaro más al centro. Pero bueno, políticamente no he tenido la posibilidad de charlar con él por esta situación, así que no sé qué debe pensar o no. Lo único que sí te puedo marcar que, bueno, el ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la provincia de Santa Fe dijo que no era competencia de
de ellos. Finalmente, Cristian, ¿cómo está viendo la situación de los trabajadores? Bueno, lo de ustedes se enmarca justamente en este contexto, pero ¿cómo estás viendo la situación de los trabajadores? Porque, a ver, lo hablábamos antes de empezar el programa para otras actividades. Está mal la situación. Está bien, ha bajado la inflación, pero la economía está parada. Uh-huh. No, el consumo se ha cortado, no hay mayores expectativas, pero tampoco se puede tensar mucho la cuerda porque en muchos casos te despiden a los trabajadores y ahora es más fácil despedir. ¿Qué es lo que pueden hacer los sindicatos? Porque además no soy kirchnerista, pero Cristina dijo la otra vez algo muy interesante. Solamente el 40% de los trabajadores hoy está afiliado a un sindicato en la Argentina, por diferentes cuestiones, pero solamente el 40%. Estamos lejos de la casi afiliación plena de otra época, ¿no? Sí, va más allá de las afiliaciones también y de las distintas actividades que tienen representación gremial, sino también en el transcurso de estos últimos años, cómo se ha dado la baja y lo que es las fuentes de trabajo que se han precarizado. Uh-huh. Hoy dentro de lo que es la ley de contrato de trabajo hay muchas actividades plenas hoy que no están regularizadas para nada y bueno, eso tiene menos que un salario mínimo mensual. Y lamentablemente eso hace lo que vos marcás en ese porcentual, uh-huh, que dentro de las actividades haya un porcentaje muy bajo de representatividad gremial. Y bueno, punto a seguir y de buscar una solución. A ver, es algo que se viene hablando de hace mucho tiempo. Creo que tenemos una Confederación Argentina de Trabajadores como la CGT que tendría que hacer una autocrítica para volver a sentarnos absolutamente a todos en la mesa y elaborar un plan de lucha y un plan de negociación puntualmente con todas estas situaciones que estamos viviendo, porque bueno, hoy nos toca a nosotros como actividad de peaje, pero esto no empezó hoy con la actividad de peaje. No, pienso en voz alta, ¿no? En términos de hacer algo más de fuste, que genere más repercusión, y por qué no, que le haga entender al gobierno que por ahí no debe ser tan duro en algunas cuestiones. ¿No se podría pensar en una alianza con sectores de los pequeños y medianos empresarios, con incluso sectores monotributistas? Porque bueno, hay una parte de monotributistas que seguramente tiene que ver con el trabajo negro, pero hay otros que son monotributistas porque son cuentapropistas. Uh-huh. Pero también están mal hoy, ¿no? No solamente los trabajadores sindicalizados. ¿No se puede pensar una alianza más macro, ¿no? Porque si no, por ahí a veces uno lo ve, el sindicalismo, la CTA por otra parte, la CGT por una parte, la CTA por otra, las organizaciones de pymes por otro, los monotributistas por otro lado. Está como todo desperdigado y me parece que en este escenario de división sigue ganando el gobierno nacional. Y como dice el dicho, a río revuelto ganancia de pescador, y es lo que está utilizando este Estado Nacional con respecto a la no unión de los distintos sectores y las distintas actividades de trabajo de todo el país. Sería muy importante, vuelvo a repetir, de que nos sentemos todos en una mesa, sean cual sean los actores, hacer una autocrítica de ciertos errores que se han hecho mal como dirigentes y a su vez plantear un proyecto de construcción y de representación total. Y vos marcabas algo con respecto al tema de la inflación. La inflación está bajando. La inflación baja porque no hay consumo, por ende es una deflación. Claro. Y lamentablemente hoy los sueldos están en un promedio de 800.000 pesos por mes. En un promedio de las actividades que están registradas, ¿está? Que son en muchos casos para abajo. Exactamente, el promedio es más para abajo que para arriba. Pero bueno, eso hace también que no se llegue a fin de mes y que qué consumo puede haber y qué puede generar una inflación. A ver, hay un montón de cosas para plantear, sí, podemos estar de acuerdo que había un montón de cuestiones que estaban infladas dentro del Estado y demás, que había que regular, pero bueno, lamentablemente este Estado Nacional brinda su uso de Estado para unos pocos y no tiene capacidad de negociación. Nula, y eso lo decimos nosotros como experiencia y puntualmente con esta situación que nos pasó. El viernes estábamos reunidos porque nos llamó Secretaría de Trabajo a las partes por el conflicto que nosotros teníamos denunciado y por otro lado no se presentaron y paralelamente estaban imprimiendo 117 telegramas de despido. Pero bueno. Cristian Paredes, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio, y gracias a toda la audiencia. Un placer como siempre.